En esto creemos. Esta es nuestra fe. Esto es Doctrina Básica para Creyentes Cristianos, un recurso educativo para el desarrollo de nuestra fe. Soy Sandy Muchacho y les invito a escuchar el capítulo de hoy. La providencia. La raíz del significado de la palabra providencia es prever o ver de antemano o proveer. La palabra como tal no transmite el significado profundo de la doctrina de la providencia. La doctrina implica mucho más que el hecho de que Dios sea un espectador de los acontecimientos humanos. Conlleva más que una simple referencia a su previo conocimiento. Los ministros de Westminster en el siglo XVII definieron la providencia de la siguiente manera: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Dios también sostiene lo que crea. El universo no solo depende de Dios para su origen, depende de Dios para continuar existiendo. El universo no puede ni existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Es en Él que vivimos, nos movemos y somos. El punto central de la doctrina de la providencia es la importancia otorgada al gobierno de Dios sobre el universo. Él gobierna a su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que acontece, desde lo más importante hasta lo más insignificante. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno providencial soberano. Él hace que caiga la lluvia y que brille el sol. Él hace que surjan los reinos y los hace caer. Él tiene contados los cabellos sobre nuestras cabezas y los días de nuestra vida. Hay una diferencia crucial entre la providencia de Dios y el destino, la fatalidad o la fortuna. La clave de esta diferencia la encontramos en el carácter personal de Dios. El destino es ciego, mientras que Dios todo lo ve. La fatalidad es impersonal, mientras que Dios es un padre. La fortuna no tiene voz, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible de la providencia divina. En un universo gobernado por Dios no hay lugar para acontecimientos fortuitos. La casualidad no existe. La probabilidad es solo una palabra que utilizamos para describir las posibilidades matemáticas. Pero ni la casualidad ni la probabilidad intrínsecamente tienen ningún poder porque no son. La casualidad no es una entidad capaz de influenciar la realidad. La casualidad no es algo, es nada. Otro aspecto de la providencia es llamado la concurrencia. La concurrencia se refiere a las acciones coextensivas de Dios y los seres humanos. Somos criaturas con nuestra propia voluntad. Podemos provocar acontecimientos. Sin embargo, el poder causal que ejercemos es secundario. La providencia soberana de Dios trasciende nuestras acciones. Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad de dichas voluntades humanas. El ejemplo más claro de concurrencia que encontramos en la Escritura es el caso de José y sus hermanos. Aunque los hermanos de José incurrieron en una culpa verdadera por haber traicionado a su hermano, la providencia de Dios seguía actuando a través de su pecado. José le dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. La providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas. La ofensa más grande jamás cometida por un ser humano fue la traición de Cristo por Judas. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. Estaba en concordancia con el consejo determinado de Dios.
El acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia: la expiación. En resumen, la providencia implica la obra de Dios para sostener a su creación. La providencia se refiere principalmente al gobierno de Dios sobre la creación. A la luz de la providencia divina, no hay cabida para fuerzas impersonales como el destino, la fatalidad o la casualidad. La providencia implica la concurrencia por medio de la cual Dios obra su divina voluntad a través de la voluntad de sus criaturas. Esta información fue tomada del libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, de Robert Sproul.